Soy el idiota por negarme a vender uno de mis terrenos para pagar el tratamiento de mi cuñada, la misma mujer que me humilló durante años. Hay personas que dicen que el rencor solo lastima a quien lo guarda. Durante mucho tiempo intenté creerlo. Me repetía que lo mejor era dejar el pasado atrás y seguir adelante. Pero cuando ese pasado vuelve a tocar tu puerta pidiéndote ayuda, después de haberte pisoteado durante años, las cosas dejan de ser tan simples. Hoy tengo 45 años. Estoy casado desde hace casi 2 décadas, y, aunque me siento orgulloso de la vida que he construido, hubo una época en la que nadie habría apostado un solo peso por mí. Cuando conocí a mi esposa apenas estaba empezando mi carrera. Trabajaba largas jornadas por un sueldo modesto, y aunque hacía todo lo posible por salir adelante, el dinero nunca alcanzaba. Mi esposa y yo decidimos casarnos aún sabiendo que no podíamos permitirnos una casa propia, así que aceptamos la oferta de mi suegra de vivir con ella durante unos meses mientras ahorrábamos. En ese momento pensé que sería una gran ayuda. No imaginaba que esos meses se convertirían en algunos de los peores de mi vida. Mi suegra siempre fue amable conmigo. Nunca tuvimos una relación especialmente cercana, pero me trató con respeto desde el primer día. El verdadero problema era su hija menor. Mi cuñada, Laura. Desde el primer momento dejó claro que yo no era bienvenido, ni siquiera intentó ocultarlo. Recuerdo perfectamente la primera cena familiar. Yo acababa de llegar del trabajo. Estaba agotado, con la camisa llena de polvo porque había pasado todo el día supervisando una obra. Apenas me senté a la mesa cuando Laura me miró de arriba abajo y sonrió con desprecio. ¿Así vienes vestido? Pareces albañil, no ingeniero. Todos guardaron silencio. Mi esposa intentó cambiar el tema, pero Laura siguió riéndose como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Aquella fue solo la primera de muchas. Cada oportunidad era buena para recordarme que, según ella, no estaba a la altura de su hermana. Si comprábamos ropa económica, decía que parecíamos estudiantes. Si no salíamos de vacaciones, aseguraba que un hombre de verdad podía darle una vida mejor a su esposa. Si mi coche fallaba, preguntaba en tono burlón cuándo pensaba comprar uno, que no diera pena. Al principio intentaba ignorarla, pensaba que solo era inmadura, pero con el tiempo entendí que realmente disfrutaba haciéndome sentir menos. Lo peor era que siempre encontraba la manera de hacerlo delante de otras personas, en cumpleaños, reuniones familiares, Navidad, donde hubiera público. Una tarde incluso llevó a su entonces novio a la casa. El hombre trabajaba en una empresa importante y ganaba bastante dinero. Mientras todos platicábamos, Laura soltó una frase que jamás olvidé. Algunas mujeres saben elegir hombres exitosos, otras tienen que conformarse con lo que encuentran. Mientras decía eso me miró directamente a los ojos. No hacía falta explicar a quién iba dirigido el comentario. Mi esposa se levantó de inmediato de la mesa. Yo fui detrás de ella. La encontré llorando en nuestra habitación. No lloraba por el comentario. Lloraba porque aquella situación se había vuelto normal. Y eso me rompía el corazón. Esa noche le prometí algo. Le dije que algún día tendríamos nuestra propia casa, que nunca más dependeríamos de nadie, y que demostraría, sobre todo a mí mismo, que podía construir una vida mucho mejor. No lo dije por orgullo, lo dije porque estaba cansado de sentir que valía menos solo por el tamaño de mi cuenta bancaria. Pocos meses después logramos mudarnos. El departamento era pequeño, muy pequeño. La cocina prácticamente estaba pegada a la sala. El techo tenía humedad, y durante el invierno hacía un frío terrible. Pero era nuestro. Nadie podía humillarnos allí. Fue en ese lugar donde comenzó todo. Durante el día seguía trabajando como ingeniero. Por las noches empecé un pequeño negocio vendiendo materiales de construcción. Los fines de semana hacía entregas personalmente. Dormía 4 o 5 horas diarias. Hubo meses en los que pensé en rendirme. Pero cada vez que recordaba las burlas de Laura encontraba fuerzas para seguir. No quería demostrarle nada a ella, quería demostrarme a mí mismo que tenía razón al no rendirme. Con el tiempo el negocio empezó a crecer. Contraté a mi primer empleado, después al segundo, más adelante abrí una pequeña bodega. 5 años después ya tenía una empresa estable. Luego apareció una oportunidad para invertir en bienes raíces. Compré un terreno, después otro.
Y algunos años más tarde ya administraba varios negocios diferentes. Nunca me convertí en el hombre más rico de la ciudad, pero sí logré algo que antes parecía imposible: libertad financiera. Lo curioso fue que, conforme mi situación mejoraba, el comportamiento de Laura también cambió. Dejó de hacer comentarios. Empezó a saludarme con una sonrisa. Incluso comenzó a presumir delante de otras personas que yo era su cuñado. Era evidente que ahora sí le convenía reconocerme. Nunca le guardé rencor públicamente, simplemente mantuve distancia. Las personas pueden cambiar, pero también pueden fingir cambiar cuando les resulta conveniente. Mientras mi vida iba mejorando, la de ella parecía seguir el camino contrario. Su matrimonio terminó después de varios años de constantes peleas. Se volvió a casar poco tiempo después. Ese segundo matrimonio tampoco funcionó. Cada cierto tiempo aparecía con un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva pareja. Y, casi siempre, unos meses después todo terminaba igual. Deudas, problemas, y alguien más a quien culpar. Yo observaba todo desde lejos, no celebraba sus fracasos, simplemente seguía concentrado en mi propia vida. Pensé que así seguirían las cosas. Hasta que una noche mi esposa llegó a casa con una expresión que no le había visto nunca. Se sentó frente a mí, tomó aire lentamente, y dijo unas palabras que hicieron que todo el pasado regresara de golpe. Laura está muy enferma. Sentí un nudo en el estómago. No esperaba escuchar eso. Mi esposa continuó explicándome que los médicos habían encontrado una enfermedad grave. El tratamiento era largo, complicado y, sobre todo, muy costoso. Guardé silencio. No sabía qué decir. Por mucho que nuestra relación hubiera sido terrible, nunca le desearía algo así a nadie. Pensé que la conversación terminaría ahí. Me equivoqué. 2 días después recibimos una invitación para reunirnos con toda la familia. Decían que era importante. Cuando llegamos, el ambiente era extraño. Todos estaban demasiado serios. Después de unos minutos de conversación, mi suegra rompió el silencio. Necesitamos hablar contigo. Sentí inmediatamente que aquella reunión no era casualidad. Y entonces escuché la frase que cambiaría todo. Sabemos que tienes varios terrenos. Y creemos que podrías vender uno para pagar el tratamiento de Laura. En ese instante comprendí que aquella noche no me habían invitado como parte de la familia. Me habían citado porque veían en mí la solución a un problema económico, y todavía no tenían idea de cuál sería mi respuesta. Actualización. Durante unos segundos nadie dijo una sola palabra. Todas las miradas estaban puestas sobre mí. Mi suegra permanecía sentada con las manos entrelazadas, visiblemente nerviosa. Mi esposa evitaba cruzar la mirada conmigo. Y Laura, la protagonista de toda aquella reunión, mantenía la cabeza agachada. Era una escena extraña. La misma mujer que durante años había encontrado cualquier excusa para hacerme sentir inferior ahora ni siquiera era capaz de mirarme a los ojos. Respiré hondo antes de responder. Lamento muchísimo lo que está pasando, de verdad. Pero vender uno de mis terrenos no es una decisión que pueda tomar así de fácil. No alcancé a terminar la frase cuando uno de los tíos de mi esposa intervino. Pero tienes varios. ¿No te afectaría vender solo uno? Asentí lentamente. No se trata de cuántos tenga. Es parte de mi patrimonio. Es el resultado de muchos años de trabajo. Laura levantó la cabeza por primera vez. Su rostro estaba pálido. No te estoy pidiendo todos tus bienes, solo uno. Sus palabras hicieron que algo dentro de mí se removiera. No por el dinero, sino porque sonaban como si realmente creyera que yo tenía la obligación de hacerlo. Miré alrededor de la mesa. Nadie decía nada. Pero todos parecían pensar exactamente lo mismo. Yo era el único que tenía los recursos. Por lo tanto, yo debía resolver el problema. Tomé un vaso de agua antes de responder. Entiendo la situación. Y de verdad espero que encuentren una solución. Pero no voy a vender una propiedad. El silencio fue absoluto. Hasta que mi suegra habló con la voz entrecortada. Pensé que después de tantos años ya habías dejado atrás el pasado. No respondí de inmediato. Porque la realidad era más compleja que eso. No estaba actuando únicamente por resentimiento. Aquellos terrenos no eran un lujo. Representaban el esfuerzo de casi 20 años. Muchos de ellos estaban destinados a proyectos futuros. Algunos servían como garantía para créditos empresariales. Vender uno no era tan simple como sacar dinero del banco.
Pero sabía perfectamente que nadie en esa mesa quería escuchar explicaciones financieras. Solo querían una respuesta. Y mi respuesta era no. Aquella reunión terminó peor de lo que esperaba. Nos despedimos con evidente incomodidad. Durante el camino de regreso a casa mi esposa permaneció completamente callada. Pensé que necesitaba tiempo para procesar todo. Sin embargo, cuando llegamos al estacionamiento, apagó el motor y finalmente habló. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad? La miré unos segundos. ¿Tú también piensas que debería vender un terreno? Ella tardó en contestar. No quiero obligarte, solo. Es mi hermana. Suspiré. Y tú sabes mejor que nadie cómo me trató durante años. Mi esposa bajó la mirada. Lo sé. Nunca estuve de acuerdo con ella. Nunca. Entonces también sabes por qué me cuesta tanto siquiera considerar esta idea. Ella asintió lentamente. No discutimos. Pero aquella conversación dejó claro que ambos estábamos sufriendo desde lugares diferentes. Yo veía el pasado. Ella veía a su hermana enferma. Y ninguno de los dos estaba completamente equivocado. Los días siguientes fueron un desfile interminable de llamadas. Primero fue mi suegra. Después un primo. Luego una tía. Más tarde un amigo de la familia. Todos repetían prácticamente el mismo discurso. Tú sí puedes ayudar. No vas a quedar pobre por vender un terreno. Imagina cómo te sentirías si fuera tu hermana. Al principio intentaba explicar mi postura. Después simplemente dejé de contestar. No importaba lo que dijera. Para ellos la historia ya estaba escrita. Yo era el rico egoísta. Y ellos eran la familia desesperada. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Laura, solo decía, podemos hablar, solo tú y yo. Durante varios minutos dudé si responder. Finalmente acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta al día siguiente. Cuando llegó, parecía otra persona. Había perdido peso. Su voz sonaba cansada. Y, por primera vez desde que la conocía, no había arrogancia en su forma de caminar. Se sentó frente a mí. Durante casi un minuto ninguno de los dos habló. Finalmente rompió el silencio. Sé que todos te están presionando. Asentí. Sí. Yo no les pedí que hicieran eso. Aquella frase me sorprendió. No esperaba escucharla. Laura respiró profundamente. Quiero decirte algo. Y después tú decides. La observé en silencio. Fui una mala persona contigo. No existe otra forma de decirlo. Pensé que nunca la escucharía admitirlo. Continuó hablando con la mirada fija sobre la taza de café. Siempre te juzgué por el dinero. Creía que mi hermana merecía a alguien con más éxito. Y cuando empezaste a progresar, me dio coraje. Porque tú lograste todo lo que yo nunca pude construir. Aquellas palabras parecían sinceras, pero el daño de tantos años no desaparecía con una disculpa. Laura levantó lentamente la vista. Tenía los ojos húmedos. No espero que me perdones, solo quería que supieras que me arrepiento. Guardé silencio. Era la primera vez que veía vulnerabilidad en ella. Y, aún así, no sabía qué sentir. Después de unos segundos añadió. Tampoco quiero que vendas nada por mí. Si lo haces solo por presión, nunca voy a poder vivir con eso. Aquello terminó de desconcertarme. Había ido preparado para escuchar súplicas. En cambio, estaba escuchando exactamente lo contrario. Nos despedimos pocos minutos después. Antes de irse me dijo una última frase. Solo quería pedir perdón antes de que fuera demasiado tarde. Esa conversación me dejó pensando durante días. Por primera vez desde que todo había comenzado, el problema dejó de ser únicamente económico. Ahora también era moral. ¿Debía ayudar a alguien que reconocía el daño que había causado? ¿O debía mantenerme firme y proteger aquello por lo que había trabajado toda mi vida? No encontraba una respuesta. Una semana después ocurrió algo que terminó de complicarlo todo. Mi esposa entró al despacho con una carpeta en la mano. La dejó sobre mi escritorio. ¿Qué es esto? El presupuesto completo del tratamiento. Abrí la carpeta. La cifra era enorme. Mucho más alta de lo que imaginaba. Incluso vendiendo uno de mis terrenos apenas cubriría una parte. Cerré lentamente la carpeta. ¿Quién consiguió esto? Laura. Quiere que veas exactamente cuánto cuesta. Asentí.
Pero había algo que seguía sin cuadrar. Si esa cantidad solo cubría una parte del tratamiento, ¿qué pasaría después? Me pedirían vender otro terreno. Y luego otro. Sentía que, si daba el primer paso, no habría un final claro. Y esa incertidumbre me inquietaba más que cualquier otra cosa. Esa misma noche recibí una llamada inesperada de mi contador. Lo que estaba a punto de contarme cambiaría por completo mi forma de ver toda aquella situación. Y también pondría a prueba la confianza que aún tenía en parte de mi familia política. Aquella llamada de mi contador llegó cerca de las 9 de la noche. Al principio pensé que era algo relacionado con la empresa. Pero su tono era demasiado serio. Daniel, necesito preguntarte algo. Claro. Tú autorizaste que alguien solicitara información sobre tus propiedades. Fruncí el ceño. ¿Cómo que información? Hoy recibimos varias consultas en el registro público relacionadas con algunos de tus terrenos. No es ilegal, cualquiera puede revisar ciertos datos, pero me llamó la atención porque fueron varias solicitudes el mismo día. Sentí un escalofrío. Hasta ese momento había pensado que toda la presión de mi familia política nacía de la desesperación. Pero aquella llamada me hizo preguntarme si también estaban calculando cuánto podían obtener de mí. Le agradecí al contador y colgué. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que decidí investigar un poco antes de hablar con nadie. 2 días después recibí otra llamada. Esta vez era mi suegra. Me pidió que fuera a su casa porque la familia quería hablar una última vez. Acepté. No porque creyera que iban a cambiar de opinión, sino porque quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Cuando llegué, estaban prácticamente todos: mi suegra, 2 tíos, un primo, Laura, y mi esposa. El ambiente era mucho más tenso que la primera reunión. Mi suegra tomó la palabra. Daniel, sabemos que has trabajado muy duro para conseguir lo que tienes. Asentí en silencio. Pero la vida de una persona vale más que cualquier terreno. Antes de que pudiera responder, uno de los tíos añadió: si estuvieras en su lugar, seguramente esperarías que alguien hiciera lo mismo por ti. Respiré profundamente. Tienen razón en una cosa: la vida de una persona no tiene precio. Todos parecieron relajarse. Pensaron que finalmente había cedido. Pero continué. Precisamente por eso me sorprende que toda la responsabilidad haya recaído sobre una sola persona. El silencio volvió a llenar la sala. Los miré uno por uno. Desde que esto empezó, todos me han dicho lo que yo debería vender. Pero nadie me ha dicho qué está dispuesto a vender él. Uno de los primos respondió de inmediato: nosotros no tenemos terrenos. No, pero algunos tienen vehículos nuevos, otros tienen negocios, otros tienen ahorros. Ya hicieron todo lo posible antes de venir a pedirme que venda parte de mi patrimonio. Nadie respondió. Continué hablando con calma. No digo esto para avergonzarlos. Lo digo porque siento que todos decidieron que, como yo tengo más, el problema automáticamente se convirtió en mi responsabilidad. Y eso no me parece justo. Laura levantó lentamente la mano. Déjenme hablar. Todos guardaron silencio. Ella me miró directamente. Daniel tiene razón. La habitación quedó completamente inmóvil. Yo nunca le pedí que vendiera un terreno. Nunca. Fueron ustedes. Mi suegra intentó interrumpirla. Pero hija. Laura negó con la cabeza. No, mamá. Déjame terminar. Volvió a mirarme. Sé que fui una pésima cuñada. No puedo cambiar eso. Y tampoco puedo exigir que alguien sacrifique años de trabajo por mí. Si él decide ayudar, será porque quiere. No porque nosotros lo obliguemos. Aquellas palabras sorprendieron incluso a mi esposa. Era la primera vez que veía a Laura enfrentarse a su propia familia. Cuando terminó la reunión, salí al jardín para tomar aire. Mi esposa me siguió unos minutos después. Nos quedamos en silencio. Finalmente habló. Perdón. La miré. ¿Por qué? Porque también terminé presionándote. Y nunca debí hacerlo. Tomé su mano. Entiendo que quieras ayudar a tu hermana. Yo también desearía que se recuperara. Pero no puedo permitir que otros decidan qué hacer con lo que construimos durante tantos años. Ella asintió. Lo sé. Y tienes razón. Durante los siguientes días pensé mucho en todo lo ocurrido. No quería actuar desde el resentimiento. Pero tampoco quería hacerlo por culpa o presión. Así que busqué otra alternativa.
Hablé con varios médicos, consulté fundaciones, me reuní con especialistas, descubrí que existían programas de apoyo para pacientes con enfermedades graves y organizaciones que cubrían parte de los tratamientos. También encontré hospitales donde el costo era considerablemente menor. Preparé toda la información. La imprimí. Y se la entregué personalmente a Laura. No puedo vender un terreno. Pero sí puedo ayudarte a encontrar opciones. Ella hojeó la carpeta. Tenía decenas de hojas. Números. Contactos. Programas de apoyo. Asociaciones civiles. Hospitales. Becas médicas. Levantó la vista. ¿Hiciste todo esto? Asentí. Es la ayuda que puedo ofrecer sin poner en riesgo el patrimonio de mi familia. Laura comenzó a llorar. No era un llanto escandaloso. Era el llanto de alguien que finalmente había dejado de pelear. Gracias. De verdad. Los meses siguientes fueron difíciles. Laura inició el tratamiento utilizando varias de las opciones que encontramos. No fue sencillo. Hubo recaídas. Momentos complicados. Pero poco a poco comenzó a mejorar. Nuestra relación nunca se convirtió en una amistad. Sería mentira decir eso. Simplemente aprendimos a tratarnos con respeto. Y, para ser sincero, eso era suficiente para mí. Meses después, durante una comida familiar, ocurrió algo que jamás imaginé escuchar. Mi suegra levantó su vaso. Miró hacia donde yo estaba sentado. Quiero pedirte disculpas. Toda la mesa quedó en silencio. Continuó hablando. Confundimos tener recursos con tener obligaciones. Y eso estuvo mal. No debimos ponerte esa carga encima. Asentí con una sonrisa. No necesitaba escuchar más. Aquellas palabras cerraban una herida que llevaba abierta muchos años. Al volver a casa esa noche, mi esposa me preguntó algo que me hizo pensar. Si pudieras regresar al día en que empezó todo, ¿harías algo diferente? Pensé unos segundos. Sí. Ella me miró con curiosidad. Hablaría antes. Explicaría mejor mis razones. Pero mi decisión sería exactamente la misma. No vendería el terreno. Porque ayudar no significa destruir aquello por lo que trabajaste durante toda una vida. Y poner límites no te convierte automáticamente en una mala persona. Mi esposa sonrió. Creo que hoy entendí eso. Ha pasado más de un año desde entonces. Laura sigue en tratamiento y, afortunadamente, su salud ha mejorado. Yo sigo conservando mis propiedades. Mi matrimonio también sobrevivió. Pero todos aprendimos una lección que jamás olvidaremos. La solidaridad nunca debería imponerse mediante la culpa, y el patrimonio de una persona no deja de ser suyo solo porque otros crean que puede permitirse perderlo. Hasta el día de hoy algunas personas siguen pensando que fui egoísta, otras creen que actué correctamente. Yo no sé cuál sea la respuesta perfecta, solo sé que esa decisión me permitió ayudar de una forma que podía sostener, sin sacrificar el futuro de mi familia. Y ahora quiero preguntarte a ti, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías vendido el terreno o habrías hecho exactamente lo mismo?